Bien, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poco de la inmunidad innata, específicamente de la fagocitosis y del mecanismo de acción. Bien, como ustedes saben, dentro de la inmunidad innata existen diversas barreras físicas, químicas, mecánicas, etcétera, etcétera, que el cuerpo humano maneja para evitar la entrada de microorganismos de una atmósfera externa al interior del cuerpo humano. Llámese epitelio, llámese mucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a pesar de este tipo de barreras, algunos microorganismos logran evadirlas e internalizarse al interior del cuerpo humano y de las células. Sin embargo, la inmunidad innata juega un papel muy importante aquí, ya que, bueno, las células fagocíticas de la inmunidad innata, sean profesionales o no profesionales, son la segunda línea de defensa para que se lleve a cabo la fagocitosis. Recordando sus clases de inmunología, fago significa comer, literalmente comer, y estas células literalmente es lo que hacen, internalizar bacterias, hongos, virus, etcétera, etcétera, para que se lleve a cabo el proceso de la fagocitosis. Como ustedes saben, también tiene que haber una interacción con sus receptores. Recuerden que la inmunidad innata maneja tres tipos de receptores, pero aquí, hablando específicamente de fagocitosis, vamos a hablar un poco más, o van a ver que los receptores de tipo TOL son los que se manejan más en este tipo de inmunidad innata. Y algunos también receptores que se encuentran en la membrana endosómica, que también pueden ser los tipo TOL. Bueno, una vez que los receptores tipo TOL que se encuentran en la membrana de estas células fagocíticas se expresa, tiene que haber una interacción con ese microorganismo patógeno. Las características o los componentes de ese microorganismo se denominan patrones moleculares asociados a patógenos. Llámese los lipopolisacáridos de la membrana de la bacteria, el DNA bicatenario del virus, algunos mananos de los hongos, todas esas estructuras, componentes o inclusive toxinas que forman este tipo de microorganismos se les denomina PAMs. Y también existen los DAMPs, que son los patrones moleculares asociados al daño, principalmente al daño celular, por ejemplo, cuando una célula termina su ciclo, ocurre el proceso de apoptosis. Entonces estos receptores también pueden identificar, por ejemplo, restos de citoplasma o de retículos endoplásmico que puedan estar regados en algún tipo de tejido. Estas células fagocíticas lo detectan y también son fagocitados los desechos celulares. Entonces recuerden que la fagocitosis no solamente sirve para que se lleve a cabo el proceso de inmunidad innata, específicamente fagocitando patógenos, sino que también lleva un proceso homeostático importante, ya que también fagocita desechos celulares que bueno ya no son necesarios en el cuerpo humano. Por otro lado, del lado derecho, podemos observar que dentro de la fagocitosis hay 5 pasos bien sencillos y los mencionamos porque estos los preguntan mucho en los exámenes. El primer paso para la fagocitosis, recuerden que es la internalización de la bacteria. Como ustedes saben, esas evaginaciones de la membrana se denominan pseudópodos. Como lo estamos viendo aquí, vean que tienen pues las características formas de deditos. Entonces a estos se llaman pseudópodos, que salen directamente de la membrana de la célula fagocítica e internalizan al patógeno. Una vez internalizado, la bacteria o el patógeno internalizado va a formar el fagosoma. Vean ya una vez dentro de la célula. Posteriormente, recuerden que dentro de la célula hay enzimas de tipo lisosómicas. Entonces, cuando el fagosoma se une al lisosoma, se denomina fagolisosoma. Esto quiere decir que aquí ya el patógeno va a empezar a ser degradado. Hay algunas bacterias como son el Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que origina la tuberculosis, que inhibe este paso. Es decir, inhibe la unión del fagosoma con el lisosoma y no hay fagolisosoma.
por lo tanto no se lleva a cabo la degradación del patógeno, entonces el patógeno puede vivir ahí por mucho tiempo. Entonces ese es un mecanismo por el cual la bacteria que provoca tuberculosis y otras bacterias pueden burlar la defensa del huésped. El cuarto paso es que una vez que la bacteria o el patógeno es muerto, bueno, pasa a ser digerida ahora sí por las enzimas lisosomales. Y posteriormente la excreción, los productos de la digestión que son liberados a la célula, bueno, hacia afuera de la célula. Esto es a grandes rasgos. Entonces, los procesos son internalización, digestión y excreción respectivamente. Sobre los receptores que pueden o que maneja la inmunidad innata, específicamente las células fagocíticas, como les dije, tienen receptores para diferentes tipos de patógenos, sean PAMPs o sean DAMPs, pero aquí específicamente estamos hablando de patógenos. Entonces en esta tabla les muestro los receptores que se llevan a cabo, que se expresan más bien, para los diferentes tipos de patógenos. Entonces está el ejemplo y su ligando. Y también para algunos receptores de opsonina. En término coloquial, la opsonina quiere decir hacer, bueno, la opsonización quiere decir hacer más apetitoso. Es decir, que si una célula expresa un factor de opsonización, al macrófago o a la célula fagocítica se le va a hacer más apetitoso y es como si lo marcaran para que sea un blanco perfecto, por decirlo así. Y sobre todo esta de activación de la fagocitosis por opsonización tiene la característica que las proteínas que se detectan tienden a ser solubles. Pero bien, eso no nos interesa en este apartado, pero les dejo esta tabla para que vayan revisándolos. Bien, luego hablaremos ya del mecanismo de acción propiamente dicho. ¿Qué hay que saber sobre el mecanismo de acción de la fagocitosis? Bueno, recuerden que el inicio de la vía de la señalización se desencadena primeramente por la polimerización de la actina, que aquí se los he puesto. Entonces el primer paso para este mecanismo de acción es la polimerización de la actina. Esto va a hacer que se extienda la membrana alrededor del microorganismo y se internalice posteriormente, lo cual va a formar el fagosoma que ya habíamos escrito anteriormente. Recuerden que los fagosomas se fusionan con los lisosomas para formar el fagolisosoma. Entonces los fagolisosomas poseen un arsenal de agentes antimicrobianos que por supuesto matan los microbios que ya han sido internalizados y los degradan. Este arsenal del que les hablo, pues pueden ser algunos péptidos antimicrobianos, algunas características como pueden ser el pH bajo, las defensinas, las catelicidinas, algunas enzimas lisosímicas o hidrolíticas y moléculas especiales que bueno van a regular aquí los agentes oxidativos. Entonces, todo este ataque oxidativo que se lleva dentro de la célula fagocítica, por supuesto, desde luego que es un ataque oxidativo, ocurre, llámese neutrófilo, llámese macrófago, llámese célula dendrítica, emplean especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno que son altamente tóxicas y que dañan los componentes intercelulares de la bacteria o del patógeno que ya ha sido internalizado. Entonces recuerden que dentro de los mecanismos de acción de la fagocitosis tenemos dos, el que es dependiente de oxígeno y el que es dependiente de hidrógeno. Ambos van a formar especies reactivas ¿sí? Entonces vamos a ver, primero para el mecanismo de acción de la que es dependiente de oxígeno, vamos a hablar que primero se tiene que llevar a cabo el proceso de polimerización de la actina. Pero como dijimos que esta fase es dependiente de oxígeno, tiene que haber un mecanismo regulador. Entonces, el oxígeno consumido por los fagocitos para apoyar a la producción de especies reactivas de oxígeno es por medio de una enzima que se llama NADPH oxidasa o fagosoma oxidasa.
y lógicamente es proporcionada por un proceso metabólico que se denomina estallido respiratorio. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Estallido respiratorio se refiere al proceso por el cual la membrana o la membrana de la célula fagocítica va a incrementar su concentración de oxígeno intracelular. Esto es importante porque como es un mecanismo dependiente de oxígeno, se tiene que llevar a cabo este mecanismo que se denomina estallido respiratorio. Entonces, tiene que haber este mecanismo para que la NADPH oxidasa o fagosoma oxidasa actúe sobre el oxígeno. Una vez que ya se llevó a cabo el estallido respiratorio, esta enzima actúa sobre el oxígeno, la molécula de oxígeno, y la convierte a un ion superóxido. Posteriormente, otra enzima que se denomina superóxido dismutasa cataliza la reacción del ion superóxido que tenemos aquí a el peróxido de hidrógeno. Aquí es un paso importante porque de aquí se van a soltar los radicales oxidrilo, que también son especies reactivas dependientes del oxígeno. Posteriormente, este peróxido de hidrógeno, por medio de una enzima que se llama meloperoxidasa, va y con la añadición de un ion cloro que se va a juntar junto con el peróxido de hidrógeno, y por la acción de la enzima meloperoxidasa van a formar lo que es el ácido hipocloroso. Este ácido hipocloroso, si recordamos, es el componente activo del blanqueador doméstico. Entonces, vean que esta fase, que es mediada por el oxígeno y que produce especies reactivas de oxígeno, es muy potente. Todo esto, recuerden que se está llevando dentro de la célula fagocítica para la degradación del patógeno. Entonces vean que la célula ataca de diferentes maneras el patógeno, sobre todo con componentes muy fuertes. Bien, ahora vamos a hablar de el mecanismo dependiente de nitrógeno, que va a formar especies reactivas de nitrógeno. Bueno, lógicamente aquí tiene que haber una transformación de la L-arginina para que dé la L-citrulina o citralina. Entonces la L-arginina se convierte a L-citrulina por una enzima que se denomina óxido nítrico sintasa inducible. ¿Por qué le denominamos inducible? Porque aquí hacemos diferencia en otros tipos de óxido nítrico sintasa. Inducible porque se necesita del gen que codifique para esta enzima. Entonces por eso se le da el nombre de inducible. Hablando del mecanismo que depende del nitrógeno respectivamente. Entonces dijimos que la L-arginina se cambia su conformación a L-citrulina. ¿Sí? Posteriormente, la L-arginina, por transformación de la L-citrulina, nos forma lo que viene siendo, y por la acción de la óxido nítrico sintasa inducible, forma lo que es el óxido nítrico. Este óxido nítrico, si recordamos, es un potente antimicrobiano. Entonces, aquí viene algo muy importante. En combinación con el ion superóxido que tenemos acá, la combinación del ion superóxido y el óxido nítrico produce una especie reactiva de oxígeno adicional, que es el peroxinitrito, este que tenemos aquí. Y también producen otros componentes tóxicos para la membrana patógena, como son los S-nitrosotiones. Entonces, en conjunto de las especies reactivas de hidrógeno con las especies reactivas de oxígeno, son altamente tóxicas para los microbios. Entonces, mediante este proceso de oxidación, hidroxilación y nitración, son los que se llevan a cabo dentro de la célula fagocítica para que se produzca la degradación del antígeno. Entonces vean que aquí tiene que haber una unificación, una combinación de estos dos procesos para formar
el radical final, que es el peroxinitrito, altamente activo y que daña al patógeno. Por otro lado, este peroxinitrito es dañino en cierta manera en elevadas concentraciones para el cuerpo humano, ya que consume los antioxidantes esenciales que son endógenos y por lo tanto va a generar una lesión por radicales de oxígeno difusos. Esto, bueno, lo vamos a poder ver en pacientes, por ejemplo, que tienen un shock hipovolémico, donde el mecanismo de acción de la fagocitosis se activa repentinamente. Y bueno, ya hablaremos después sobre eso. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las especies reactivas de oxígeno que se forman por la fagocitosis mediada por oxígeno? Bueno, tenemos al anión superóxido, el radical oxidrilo, el peróxido de hidrógeno y como producto final el ácido hipocloroso. Y los que se forman por el segundo mecanismo, que es las especies reactivas de nitrógeno, inducidos por la óxido nítrico sintasa inducible respectivamente. Aquí formamos el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno al final y el peroxinitrito, que es la combinación del ion superóxido con el óxido nítrico, perdón. Entonces, de manera muy general y muy breve, esto sería el mecanismo de acción de la fagocitosis.